Hola, soy Manuel. A la persona que más admiro en este mundo, una chica de mi pueblo llamada Xochitl, la humillaron a nivel nacional solo por ser pobre. La grabaron entrenando en un río sucio porque no tenía dinero para una piscina, y subieron el vídeo para destrozarla poniéndole de apodo, la sirena del lodo. Su único crimen fue atreverse a soñar en un lugar donde nadie te da permiso para hacerlo. Fue un acto de una crueldad que te hiela la sangre. ¿Tú conoces a alguien que haya pasado por algo así? Alguien a quien intentaron aplastar solo por su origen. Antes de contarte cómo ese apodo de burla se convirtió en su bandera de guerra, comenta desde qué ciudad estás viendo esto, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasa cuando descubren que el lodo, a veces, esconde la fuerza de un río entero. La historia de Xochitl no es solo suya, es la de todos los que han tenido que luchar contra la corriente. Ella no nadaba por gusto en esas aguas turbias del Atoyac, en las afueras de Oaxaca. Era su única opción, su única cancha, su única oportunidad. Cada amanecer, antes de que el sol se dignara a tocar las casas de adobe de San Jacinto, Xochitl ya estaba allí. Se sumergía en esa agua marrón y fría, luchando contra una corriente que a veces parecía querer arrastrarla de vuelta a la orilla, como si la propia naturaleza le dijera que ese no era su lugar. Los demás del pueblo la veían como la loquita, la que perdía el tiempo en vez de aprender a bordar o a preparar su futuro para casarse. No entendían que cada brazada era un grito silencioso contra ese destino que todos daban por hecho. Un día, esa paz extraña se rompió. Un coche caro, de esos que solo se ven en la capital, levantó polvo al entrar en el camino de tierra que lleva al río. De él bajaron unas chicas con ropa deportiva de marca, de esa que brilla y parece que nunca ha tocado el sudor. No miraban el paisaje, miraban a Xochitl con una mezcla de asco y curiosidad, como si fuera un animal exótico en una jaula. Ella sintió su presencia como una piedra en el estómago. Sabía quiénes eran. Las nadadoras de élite, las que olían a cloro y a privilegio. Y entonces sacaron los teléfonos. El gesto fue tan rápido y tan violento como un golpe. Empezaron a grabar, a reírse entre ellas. Sus risas eran cuchillos que cortaban el silencio del amanecer. «Mira a la salvaje en su hábitat», dijo una. «¿Te imaginas el olor?», susurró otra, lo suficientemente alto para que el viento llevara sus palabras hasta Xochitl. Ella se quedó paralizada en medio del río, con el agua fangosa hasta el pecho. De repente, el frío del Atoyac no era nada comparado con el hielo de la humillación que le recorría el cuerpo. El vídeo no tardó en explotar. Alguien del pueblo se lo enseñó en un teléfono viejo, con la pantalla rota. Ahí estaba ella, luchando en el agua sucia, mientras una voz en off se burlaba de su estilo bruto y desesperado. El título lo decía todo. Conozcan a la sirena del lodo, la nueva promesa mexicana. Los comentarios eran peores. Miles de personas riéndose, compartiendo, haciendo memes. Su santuario, el único lugar donde se sentía poderosa y libre, se había convertido en el escenario público de su vergüenza. El río, que era su fuerza, ahora era su condena. En el pueblo, la humillación se volvió un veneno que corría más rápido que el agua del río. La gente, que antes la ignoraba, ahora la señalaba con susurros. «Ahí va la sirena», decían algunos con lástima. «La del lodo», añadían otros con una sonrisa cruel. Cada vez que salía a comprar tortillas o a ayudar a su abuela, sentía docenas de ojos clavados en su espalda. Dejó de ser Xochitl, la nieta de Elena, para convertirse en un chiste andante, en el recordatorio vivo de que los pobres no deben atreverse a soñar. La vergüenza era un manto pesado que la obligaba a caminar con la cabeza gacha. Su abuela Elena no entendía de redes sociales ni de vídeos virales, pero entendía perfectamente la crueldad. Vio el dolor en los ojos de su nieta y supo que era una herida profunda, de esas que no se curan con hierbas. Su rabia era silenciosa pero feroz. Dejó de vender sus remedios a las familias de quienes se burlaban de Xochitl. Si le preguntaban por qué, respondía con una calma que helaba. «Mis manos curan el cuerpo, pero no puedo hacer nada por un alma podrida». Era su forma de luchar, su muralla de dignidad protegiendo el corazón roto de la niña. Xochitl dejó de ir al río. Su santuario se había profanado. Ya no podía ver el agua sin recordar las risas.
las palabras hirientes, los miles de comentarios de extraños que la desnudaban y la juzgaban. El amanecer, que antes era su momento de poder, ahora solo le traía angustia. Se encerró en casa, en un silencio que preocupaba a su abuela más que cualquier llanto. El motor de su vida, esa pasión salvaje por nadar, se había apagado. Sentía que la habían ahogado fuera del agua, en un mar de desprecio que era mucho más denso y sucio que el Atoyac. La peor parte fue cuando el apodo llegó a la pequeña escuela rural. La sirena del lodo se convirtió en su sombra. Lo oía en los pasillos, lo veía garabateado en las mesas. Los mismos chicos con los que había crecido ahora la miraban diferente. Algunos intentaban defenderla, pero la mayoría se unía a la burla por miedo a ser los siguientes. La soledad se hizo absoluta. Perdió el apetito, el sueño, las ganas. Se sentía como un bicho raro, una mancha en la comunidad. La injusticia no era solo el vídeo, era la lenta y constante erosión de su identidad. Pero hubo alguien que vio ese vídeo, y no sintió burla sino una rabia profesional y una admiración oculta. Don Ramiro, un viejo entrenador retirado que vivía en el pueblo, vio más allá del fango. Vio la potencia en sus brazadas, la resistencia forjada en la adversidad, la fuerza bruta que ninguna piscina de lujo podría enseñar. Reconoció la crueldad de Valeria Mendoza y su élite porque él mismo había sido víctima de ese sistema. En la desesperación de Xochitl, él no vio una víctima, vio un arma que aún no sabía cómo usarse. Y decidió que era hora de salir de su retiro. Fue a buscarla a su casa, la encontró sentada en el patio, con la mirada perdida, no le dio un discurso de ánimo. Se sentó a su lado y le dijo con voz áspera: «Dejaste que te ganaran sin siquiera meterte al agua, eso es todo lo que tienes». Xochitl lo miró con los ojos llenos de lágrimas y rabia. «¿Qué sabe usted?», le espetó. Ramiro sonrió por primera vez. «Sé que ese lodo del que se ríen te ha dado una potencia que esas niñas de cloro ni sueñan. Deja de llorar por su insulto y úsalo como tu medalla. Entrena conmigo». Al principio, ella no dijo nada. La vergüenza era una costra demasiado dura. Pero las palabras de don Ramiro, tan directas y brutales, fueron como una piedra rompiendo el hielo de su apatía. Miró sus manos, callosas y fuertes. Recordó el apoyo silencioso de su abuela, y sintió una nueva clase de fuego naciendo en su estómago. No era la alegría pura de antes, era algo más oscuro, más afilado. Era furia. Levantó la vista y asintió lentamente. Ya no nadaría por un sueño. Nadaría para demostrarles que la sirena del lodo iba a arrastrarlos a todos con su corriente. El entrenamiento con don Ramiro no fue un paseo por el campo. Fue un descenso al infierno personal de Xochitl. Él no la llevó a una piscina prestada ni buscó atajos. La obligó a volver al Atoyac, a ese mismo río que ahora era sinónimo de su humillación, pero esta vez no era su santuario, era su campo de batalla. Ramiro la hacía nadar con la ropa puesta para aumentar la resistencia, le ataba pesos improvisados a los tobillos, la forzaba a luchar contra la corriente en los tramos más traicioneros. «El lodo no es tu enemigo», le gritaba desde la orilla, «es el peso extra que te hará invencible». Pero el dolor físico no era lo peor. Lo más brutal era el entrenamiento mental. Don Ramiro la sentaba frente a su viejo teléfono, y la obligaba a ver el vídeo de la humillación una y otra vez. Le hacía escuchar las risas, leer los comentarios más crueles en voz alta hasta que su voz se quebraba. «Quiero que ese veneno corra por tus venas», le decía con una frialdad que helaba, «quiero que lo conviertas en combustible». Yo la veía cambiar. La luz soñadora de sus ojos se estaba apagando, reemplazada por una llama dura y furiosa. Su abuela sufría en silencio, viéndola endurecerse. La noticia, como todo en ese mundo pequeño y cruel, llegó a oídos de Valeria Mendoza. Se enteró de que la sirena del lodo no solo no se había rendido, sino que ahora entrenaba con un viejo conocido del circuito, un renegado. Para Valeria, esto no era una competencia, era una ofensa personal. ¿Cómo se atrevía esa india, esa salvaje, a desafiarla? Su arrogancia se transformó en una rabia fría y calculadora. No iba a permitir que Xochitl llegara siquiera a la línea de salida. No iba a darle la satisfacción de competir. Decidió que era hora de aplastarla definitivamente, usando un arma más poderosa que cualquier burla. Y entonces,
Valeria hizo lo que los poderosos siempre hacen cuando se sienten amenazados: movió los hilos. Su padre, un empresario con conexiones en la Federación Mexicana de Natación, hizo una sola llamada. Un par de días después, llegó una comunicación oficial. La inscripción de Xochitl para las clasificatorias nacionales había sido revocada. La excusa era impecable y cruelmente burocrática: falta de afiliación a un club federado, y métodos de entrenamiento no regulados que ponen en riesgo la integridad del atleta. Era una ejecución limpia, sin testigos, firmada y sellada por el mismo sistema que decía promover el deporte. La carta llegó una tarde gris que parecía presagiar la derrota. Don Ramiro la leyó 3 veces, con el rostro pálido y las manos temblando de una furia impotente. Cuando se lo dijo a Xochitl, ella no lloró. No gritó. Simplemente se quedó quieta, con la mirada vacía, como si toda la fuerza que había acumulado se hubiera drenado de su cuerpo de golpe. La humillación pública dolía, pero esto era peor. Esto era el sistema, ese monstruo sin rostro, diciéndole de forma oficial y definitiva que ella no pertenecía, que su esfuerzo no valía nada, que la puerta estaba cerrada con llave para gente como ella. Fue su abuela Elena, la que rompió el silencio asfixiante de la derrota. Se acercó a don Ramiro, que miraba el horizonte con los hombros caídos, y le puso una mano en el brazo. Su voz, normalmente suave, tenía el filo del acero. «¿Le prometiste la fuerza del río, y ahora la dejas ahogarse en el papeleo de los ricos?», le preguntó. «Le dijiste que usara su rabia, ¿dónde está la tuya?». No era un reproche, era un desafío. Una llamada a la guerra. Esas palabras sacudieron al viejo entrenador, más que cualquier derrota, recordándole por qué había odiado tanto a ese sistema elitista. Las palabras de Elena despertaron al viejo lobo que Ramiro creía muerto. Pasó toda la noche revolviendo papeles viejos, haciendo llamadas a contactos olvidados, casi fantasmas del pasado. Y entonces, encontró algo. Un resquicio, una leyenda casi olvidada en los reglamentos. Un torneo regional casi extinto, el Torneo de los Olvidados, una competición para atletas independientes sin club, celebrado en una piscina municipal ruinosa en un estado vecino. El ganador, por un estatuto antiguo y nunca revocado, obtenía una plaza directa e inapelable en la final del campeonato nacional. Era su única bala. Su última brazada antes de ahogarse para siempre. Cuando don Ramiro le habló del Torneo de los Olvidados, la esperanza fue como un destello débil en una noche cerrada. Era una locura, una apuesta a todo o nada. Implicaba viajar a otro estado, con el poco dinero que la abuela Elena había guardado durante años para emergencias. Esta era una. El viaje en ese autobús destartalado, que se detenía en cada pueblo polvoriento, fue una prueba de resistencia en sí misma. Xochitl miraba por la ventanilla el paisaje árido pasar, sintiendo el peso de cada kilómetro. No era un viaje hacia la gloria, era una huida hacia adelante, su última oportunidad antes de rendirse para siempre. Llegaron a un pueblo aún más gris y olvidado que el suyo. La piscina municipal era una herida abierta en el centro de la ciudad. El olor a cloro viejo y a humedad estancada golpeaba en la cara. Las baldosas alrededor de la piscina estaban rotas, el agua tenía un tono verdoso, y las líneas del fondo apenas se distinguían. Era un lugar abandonado por Dios y por la Federación. Lejos de desanimarse, Xochitl sintió una extraña familiaridad. Esto era más parecido a su río que las piscinas de lujo de la capital. Este lugar no mentía. Era un campo de batalla para desesperados, y ella por primera vez se sintió entre los suyos. Los 2 días previos a la competición fueron un ritual de concentración y dolor. Don Ramiro no la dejó descansar. La metió en esa agua fría y la hizo nadar hasta que sus músculos gritaron. No había risas ni burlas, solo el sonido de sus propias brazadas y la voz áspera de Ramiro corrigiendo pequeños detalles, puliendo el diamante en bruto. Pero yo sé que la verdadera lucha estaba en su cabeza. La duda era un veneno lento. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si toda esa fuerza nacida del lodo no era más que una ilusión? El miedo a fallarle a su abuela y a Ramiro era casi paralizante. La noche anterior a la carrera, su abuela Elena, que había permanecido en un silencio sabio durante todo el viaje, se sentó a su lado. No le habló de ganar o de perder. Sacó de su bolsa una pequeña piedra lisa, pulida por milenios de corriente del Atoyac.
Se la puso en la mano y le dijo con una voz que era a la vez tierra y agua: «Esta piedra no luchó contra el río, hija. Se dejó llevar por su fuerza hasta que se hizo parte de él. Mañana no luches contra el agua, ni contra ellas. Conviértete en la corriente. Sé el río que nadie puede detener». La noticia de su participación, de alguna manera, llegó a oídos de Valeria Mendoza. No vino ella, por supuesto. Mandó a 2 de sus compañeras de equipo. Se sentaron en las gradas más altas de aquella piscina ruinosa, con sus gafas de sol de marca y su aire de superioridad, como si estuvieran en un safari. No dijeron nada. No necesitaban hacerlo. Su sola presencia era un mensaje. Te hemos encontrado, incluso en este basurero, estamos aquí para verte fracasar. Xochitl las vio y por un instante el aire le faltó. La humillación, esa vieja conocida, volvía para una última visita antes de la batalla. Don Ramiro la vio flaquear. La apartó de la vista de las otras nadadoras, y la miró fijamente a los ojos. Su voz fue un susurro feroz, cargado de toda la rabia que había guardado por años. Míralas. Vinieron porque tienen miedo. El privilegio siempre le teme a la necesidad. No nades para demostrarles que eres buena. Eso ya lo saben. Nada para recordarles por qué te temen. Olvida la técnica perfecta. Usa la furia, usa el lodo, usa cada insulto. Haz que cada brazada sea un golpe. No compitas, Xochitl. Cobra lo que te deben. Esas palabras fueron la chispa que encendió la pólvora. De pie, detrás del bloque de salida, Xochitl ya no veía nada. Ni las gradas decrépitas, ni a las chicas de Valeria, ni a las otras nadadoras con sus trajes de baño desgastados. Cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo el olor a cloro y a derrota que impregnaba el aire. Pero en su mente, solo estaba el sonido del atoyac, la sensación del agua fría y densa en su piel, la fuerza de la corriente empujándola. Apretó en su puño la pequeña piedra que su abuela le había dado. No era una sirena. No era una víctima. Era la hija del río, y el río había venido a reclamar su cauce. El disparo sonó como una grieta en el silencio, y el mundo de Xochitl se redujo al impacto contra el agua. Su entrada no fue la más limpia ni la más elegante, pero fue la de un cuerpo que no le teme a la brutalidad del elemento. El agua estaba fría, con ese olor a químico viejo que era tan diferente al olor a tierra mojada de su río. Estaba en el carril 1, el carril de los que llegan de milagro, el que casi no enfocan las cámaras. Podía sentir más que ver, la presencia de las enviadas de Valeria en las gradas, sus sombras proyectadas como buitres esperando el fracaso. Los primeros 50 metros fueron una lucha interna, una batalla contra los fantasmas. Su cuerpo, acostumbrado a la resistencia del lodo y la corriente, se sentía extrañamente ligero, y a la vez torpe en esa agua predecible. Iba tercera, luchando por no quedarse atrás. Las nadadoras de los carriles centrales, con sus movimientos fluidos y técnicos, parecían deslizarse sin esfuerzo. La duda, ese veneno frío, comenzó a filtrarse en su mente. Tal vez tenían razón. Tal vez la fuerza bruta no era suficiente. Tal vez, la sirena del lodo, solo sabía revolcarse en el fango, pero no competir en aguas claras. En el viraje de los 100 metros, al impulsarse contra la pared desconchada, algo se rompió dentro de ella. Fue un instante de derrota absoluta. El cansancio le quemaba los pulmones y los músculos. La imagen del vídeo viral, las risas, el desprecio, todo volvió de golpe. Estuvo a punto de rendirse, de dejar que el agua la venciera. Pero entonces, apretó la mano y sintió el contorno imaginario de la piedra de su abuela. Cerró los ojos bajo el agua y por una fracción de segundo, no oyó nada, solo el profundo y poderoso silencio de la corriente del atoyac. Y entonces, todo cambió. Dejó de pelear contra el agua de la piscina y empezó a usarla. Su brazada se alargó, se volvió más profunda, más salvaje. Dejó de ser una nadadora, y se convirtió en una fuerza de la naturaleza. Su ritmo ya no era técnico, era el pulso de un río crecido. Las otras competidoras, a su lado, sintieron la perturbación en el agua, la turbulencia violenta que creaba su avance. Era como si Xochitl estuviera arrastrando la corriente del atoyac con ella, y esa corriente estaba furiosa. Ya no nadaba para ganar, nadaba para arrasar. Los últimos 50 metros fueron un borrón de furia y espuma. Su mente se vació por completo,
dejando solo el eco de las palabras de don Ramiro. Cobra lo que te deben. Pasó a la segunda clasificada como si estuviera anclada. La primera, que ya se veía ganadora, sintió de repente una sombra a su lado. El público, que hasta entonces había seguido la carrera con desinterés, se puso de pie. Los gritos empezaron a crecer. El movimiento de Xochitl ya no era de una atleta, era el de una depredadora. Cada brazada era un golpe seco, un acto de pura voluntad que dejaba a todos sin aliento. El impacto contra la pared final fue un estallido, un chapoteo violento que silenció el recinto por un segundo, un silencio sepulcral, denso, cargado de incredulidad. Todos los ojos, incluidos los de las espías de Valeria, se clavaron en el viejo marcador electrónico. Los números parpadearon, inestables, y luego se fijaron en un tiempo que no tenía ningún sentido. No solo era el primer puesto. Había destrozado el récord del torneo por una diferencia que parecía un error del sistema. El nombre de la desconocida del carril 1 parpadeaba junto a una cifra imposible. Una declaración de guerra escrita con luz. El silencio se hizo pedazos. Un rugido atronador, primitivo, brotó de las gradas. Un grito de vindicación de todos los olvidados que estaban allí. Xochitl se arrancó las gafas, temblando, con el pecho ardiendo por la falta de aire. Ignoró el marcador, ignoró a las rivales que la miraban con una mezcla de miedo y asombro. Su mirada, inundada en lágrimas de agotamiento y rabia, buscó desesperadamente en la grada hasta que los encontró. A don Ramiro, con el rostro surcado por una lágrima solitaria. Y a su abuela, de pie, con una sonrisa que era a la vez tormenta y calma. Había cobrado la deuda. La noticia de su victoria no corrió, explotó. En menos de una hora, el vídeo de la carrera, grabado con un móvil tembloroso desde la grada, ya tenía más visualizaciones que el de su humillación. Los periodistas, que antes la ignoraban, ahora se peleaban por saber quién era la chica del carril 1. Las dos espías de Valeria se esfumaron de las gradas sin decir palabra, como si nunca hubieran estado allí. Xochitl, sin embargo, parecía ajena a todo. Solo tenía ojos para su abuela y para don Ramiro, sus dos anclas en medio de aquella tormenta de flashes y gritos que no entendía del todo. Cuando Xochitl volvió a San Jacinto, el silencio era diferente. Ya no era un silencio de indiferencia o de burla, sino de un respeto asombrado, casi temeroso. La gente del pueblo la miraba pasar, pero ahora bajaban la vista. Los mismos que susurraban, ahí va la del lodo, ahora decían, yo la conozco desde niña, intentando apropiarse de un trozo de su gloria. Su abuela Elena seguía vendiendo sus hierbas con la misma calma de siempre, pero ahora la gente le compraba con una reverencia nueva, como si el poder de su nieta se hubiera contagiado a sus manos. La Federación Mexicana de Natación, la misma que le cerró la puerta con burocracia y desprecio, de repente la encontró. Llamaron a don Ramiro, torpemente, intentando enmendar el error. Le ofrecieron becas, los mejores entrenadores, acceso ilimitado a las instalaciones olímpicas. Todo lo que antes le habían negado, ahora se lo ponían en bandeja. Don Ramiro escuchaba al otro lado del teléfono con una sonrisa amarga. El sistema no la había aceptado, se había visto obligado a rendirse ante ella. Xochitl no había pedido permiso para entrar, había derribado la puerta a base de brazadas, y ahora todos querían fingir que siempre estuvo abierta. Y Valeria Mendoza, su nombre quedó unido al de Xochitl para siempre, pero no como ella habría querido. El vídeo que creó para humillarla se convirtió en el prólogo de una leyenda que no era la suya. Cada vez que un medio contaba la historia de la hija del río, como empezaron a llamarla, mencionaban a la rival que intentó hundirla en el fango. Su victoria en la piscina fue absoluta, pero la derrota de Valeria fue moral y pública. La arrogancia se paga, y la cuenta le llegó en una pantalla, a la vista de todos, recordándole que el lodo, a veces, mancha a quien lo lanza. Con el dinero de los primeros patrocinadores, Xochitl no compró un coche de lujo ni se mudó a un piso en la capital. Hizo algo que nadie en el pueblo entendió al principio. Compró un terreno baldío cerca del Atoyac, y con la ayuda de don Ramiro y los hombres del pueblo que ahora la admiraban, empezó a construir algo. Meses después, se inauguró la primera piscina pública de San Jacinto. Era pequeña, modesta, pero el agua era limpia y clara. Donde antes solo había lodo como única opción,
Ella puso una oportunidad para todos los niños que vinieran después. Su victoria no fue solo suya. El apodo de la Sirena del Lodo murió ese día en la piscina de los olvidados. Los medios, en su afán por crear un nuevo mito, la bautizaron como la hija del río, y ella lo aceptó con orgullo, porque no renegaba de su origen. Sabía que la fuerza sobrehumana de sus brazos y la resistencia de sus pulmones no habían nacido del cloro, sino de luchar contra la corriente del Atoyac. Demostró que la verdadera fuerza no viene de evitar la suciedad, sino de nacer en ella, y, aun así, tener el coraje de nadar con todas tus fuerzas hacia la luz. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Y suscríbete para más historias de lucha, verdad y dignidad. Gracias por escuchar. La historia de Xochitl no termina con una medalla colgada en la pared, sino en la forma en que el mundo se vio obligado a mirarla. El apodo cruel de la Sirena del Lodo se extinguió, reemplazado por el respeto que inspiraba, la hija del río. Pero lo más importante es que ella nunca renegó del lodo. No intentó limpiarse el pasado para encajar en su nuevo mundo de élite. Al contrario, lo convirtió en su escudo, en el recordatorio constante de que su fuerza no provenía del privilegio, sino de la tierra, del esfuerzo y de la dignidad de negarse a ser aplastada por el desprecio ajeno. Su mayor trofeo no fue el oro, sino esa pequeña piscina que construyó en San Jacinto, un rectángulo de agua limpia y brillante en medio de la tierra seca. Cada vez que un niño del pueblo se zambulle en ella, está nadando en la victoria de Xochitl. Es un acto de justicia poética, una bofetada silenciosa a todos los que creyeron que el talento solo puede florecer en instalaciones de lujo. Ella no solo escapó de su destino, regresó para cambiar el destino de los que venían detrás. Demostró que la verdadera grandeza no consiste en llegar alto, sino en levantar a los tuyos contigo. Y eso es lo que su historia nos grita a todos, ¿no crees? Nos obliga a mirar nuestras propias cicatrices, nuestras propias vergüenzas, esos lugares oscuros de los que no nos gusta hablar. Ese río sucio, esa falta de oportunidades, esa voz que te dijo que no pertenecías. Xochitl nos enseña que, a menudo, la fuente de nuestra mayor vergüenza es también la cuna de nuestra fuerza más auténtica. Ese lodo que intentan usar para mancharte puede ser, si tienes el coraje, el mismo material con el que construyes tu propio pedestal. Un pedestal que nadie podrá derribar, porque está hecho de verdad. No quiero que pienses que esto es un cuento de hadas donde la buena siempre gana. La victoria de Xochitl no fue un milagro, fue una conquista. La justicia no le fue entregada, se la arrancó al sistema con cada brazada furiosa. El mundo no cambió de opinión sobre ella por bondad, cambió porque su talento fue tan innegable y tan arrollador, que no le quedó más remedio que arrodillarse. Su historia es un recordatorio brutal de que a veces la única forma de ser escuchado no es pidiendo la palabra, sino gritando tan fuerte con tus acciones que el mundo entero se vea obligado a callar para escucharte. Por eso te cuento esto, porque hay miles de Xochitls por ahí, luchando en sus propios ríos en silencio creyendo que están solas. Sus historias merecen ser contadas, su fuerza merece ser vista. Si conoces a alguien que se siente invisible, que lucha contra la corriente de la injusticia, comparte esta historia con esa persona. Quizás le dé el aire que necesita para esa última brazada. Y suscríbete, porque aquí seguiremos dando voz a las historias que importan. Historias de lucha, de verdad y de una dignidad inquebrantable. Gracias por escuchar hasta el final.